Y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, volvió a ratificar la decisión del Gobierno Nacional de vetar las últimas leyes que surgieron en el Congreso de la Nación, que fueron votadas en el Congreso de la Nación. Entre ellas, la actualización de las jubilaciones y también la ley de emergencia en discapacidad. Sobre este tema vamos a charlar con Fiamma De Biasi, que está con referentes de organizaciones, de entidades que insisten, Fiammi, en este reclamo de la asistencia que le corresponde al Estado Nacional para brindar las prestaciones hacia personas con discapacidad. Sí, efectivamente, Chechu, porque creo que no hay mayor título que lo describa, sino es emergencia en discapacidad. Tiene que ver con una ley que en realidad es un reclamo que ya se viene sosteniendo. Tal vez se podía prever un panorama así como este, pero no se sabía si se podía llegar a este veto que ha confirmado el Gobierno Nacional. Es por eso que estamos aquí con Luciano Urrutia, que es el vicepresidente de APRIDIS, de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por tu tiempo. En principio, empezar por esto que tiene que ver con un poco la necesidad y el objetivo de tener esta ley de discapacidad. Bueno, en principio, al contrario, gracias a ustedes y buenas noches. Efectivamente, como vos lo detallabas, es un trabajo que inicia a principios del mes de marzo, de forma mancomunada, desde la asociación, pero en conjunto también con otras organizaciones de la provincia de Santa Fe y de otras provincias del país, por intentar impulsar en cada una de las instancias que fue recorriendo lo que hasta el jueves pasado era este proyecto por declarar en emergencia nacional a la discapacidad, hoy ya ley. Para nosotros fue una gran satisfacción el resultado, quiero decir, la aprobación por unanimidad y la declaración por unanimidad de la emergencia en discapacidad, porque en principio confirma que el trabajo que hemos realizado ha sido correcto, un trabajo, como dije, mancomunado, desde abajo, con todas las organizaciones, conversando con cada uno de los legisladores, primero en diputados, después en senadores. Segundo, porque esta unanimidad nos permite y nos da argumentos para plantarnos frente a esta decisión por parte del Ejecutivo de vetar el proyecto, vetar la ley de declaración de emergencia, y además porque sabemos que esto del déficit fiscal es sumamente discutible en términos económicos y en términos políticos. Hay una comisión en el Congreso de la Nación, que es la Comisión de Presupuesto, que hizo los estudios pertinentes en la previa a cada una de estas instancias legislativas, y el resultado que comunicó fue que el impacto de esta ley sería del 0,03% en materia presupuestaria. Por lo tanto, no vemos... Es decir, no le representa al Gobierno Nacional un gran porcentaje como para decir, bueno, esto puede poner en riesgo el equilibrio fiscal. En absoluto, lo que pone en riesgo es la política, no la economía de este gobierno. Lo que sí pone en riesgo es la política que el Ejecutivo viene llevando a cabo para con estos colectivos, y amplío y utilizo el plural porque no es solo para con la discapacidad, aquí también se ven afectados otras minorías y otros colectivos vulnerables, como son también los jubilados y las jubiladas de nuestro país, que también estuvieron afectados por la discusión en la Cámara de Senadores el jueves pasado. Esto pone en tensión y pone en discusión la política que el gobierno viene teniendo para con la discapacidad, no la cuestión económica o la cuestión financiera. Bueno, Luciano, te quiero preguntar, porque justamente lo hablábamos antes de comenzar esta charla en vivo. Antes, capaz que en la mesa de debate estaban ideas, mejoras dentro de lo que es APRIDIS, siempre pensando en el beneficio de aquella persona que tiene una discapacidad y la familia. Ahora es justamente una conversación de cómo sostener, cómo seguir peleándola. ¿Es así? ¿Ha habido un cambio en este último tiempo? Efectivamente, el retroceso ha sido brutal en materia de lo que es el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Durante estos últimos meses, durante este último año y medio, poco más, poco menos, nos hemos visto forzados estrictamente a tener que trabajar de forma mancomunada para ver cómo sostener diariamente y cómo brindar los servicios que utilizan a diario personas con discapacidad de nuestra ciudad. Lejos han quedado otras discusiones
que hemos sabido tener en materia política, en materia económica, para ampliar las prestaciones, para ampliar los servicios, para ampliar los derechos. Realmente este contexto nos ha puesto, como lo dice la ley, en una situación de emergencia y en una posición de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, acá yo te preguntaba cómo hacen ustedes para poder dar pelea todos los días constantemente, pero también no te puedo dejar de preguntar cómo es el contacto constante con aquellos que están viendo la televisión, que están viendo los medios y que ven que todo tipo de anuncio es negativo. Esas familias y esas personas con discapacidad que entienden que la situación es preocupante. ¿Cómo es el contacto con ellos? Bueno, ahí hay dos cosas que son para mí muy importantes. Una, que la venimos comunicando y la venimos compartiendo y que venimos trabajando, es la historia de nuestro sector. La historia de nuestro sector es una historia realmente de libertad real, digamos, de una libertad que ha avanzado. Las personas con discapacidad vienen de estar en el sucucho de sus casas a ocupar roles como cualquier otro ciudadano y ciudadana de nuestra comunidad. Han sabido realizar y ir adelante con cada una de estas conquistas que han logrado y por lo tanto esa que es nuestra historia de alguna manera nos sirve, nos instruye en cómo tenemos que defenderla. Eso muchas veces es un gran sustento para nosotros mismos, porque cada una de estas conquistas la hemos tenido que pelear y son recientes relativamente. La ley 24.901, que es la ley que sostiene el sistema de prestaciones básicas, tiene 27 años, es un poco más de un cuarto de siglo. Uno diría mucho tiempo, poco tiempo, realmente forma parte de nuestra historia reciente y eso, como te decía, es algo que a nosotros siempre nos sostiene. Por otro lado está el trabajo en la información. Nosotros vemos todo el tiempo una campaña de discriminación contra las personas con discapacidad. Desde los niveles más altos del Ejecutivo de la Nación se ha tratado sistemáticamente a las personas con discapacidad como personas que han hecho abusos de sus derechos, que obtienen pensiones que no les corresponden. Bueno, toda una propaganda replicada por todos los medios que asisten al discurso oficial, que han sido completamente discriminatorias para con las personas con discapacidad. Nosotros hemos ido uno a uno a esos anuncios desmintiéndolos sistemáticamente, porque es la tarea que asumimos y que vamos a seguir asumiendo de aquí en adelante. Clarísimo y muchísimas gracias por este contacto, Luciano. Gracias a ustedes por interesarse siempre y por estar presentes en cada una de estas novedades que vamos teniendo desde el colectivo. Muchísimas gracias. Bueno, el presidente de APRIDIS es la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, Chechu. Me parece que el mensaje que también podemos dejar de este lado es que las personas con discapacidad, cada caso es un mundo, pero se habla de una lucha colectiva para poder visibilizar justamente la historia de cada una de estas personas, porque si bien hablamos de una decisión política, como lo decíamos también en los títulos, Chechu, estamos hablando de un acompañamiento, de una red de contención, familias que ven estos títulos, que ven estas modificaciones y por supuesto lo viven con preocupación, pero del otro lado tenemos a una asociación provincial que pelea, más allá de que en otros momentos supo dar noticias con, un poco más optimistas, con un poco más de positivismo, hoy la pelea para poder seguir, acompañando y luchando con esta emergencia en discapacidad. Me quedo con un dato que dijo nuestro entrevistado, Fiammi. ¿Cómo afectaría el presupuesto al presupuesto nacional si se pone en vigencia esta ley de emergencia en discapacidad? 0,03%. Y uno puede plantear el interrogante, ¿no? Se habla del equilibrio fiscal. Qué frágil, ¿no? Es nuestro equilibrio fiscal para que ni siquiera pueda destinarse un 0,03% para atender las necesidades de todas estas familias.